¿Alguna vez has sido castigado por ser demasiado bueno? No es una pregunta retórica. Piensa en ello. Recuerda ese momento en que accediste a ayudar aunque estabas agotado. Cuando callaste para no herir, aunque te estaban lastimando. Cuando diste tu tiempo, tu energía, tu confianza, sin pedir nada a cambio, convencido de que la bondad era su propia recompensa. Y sin embargo, lo que recibiste de vuelta no fue gratitud, sino expectativa. No fue respeto, sino aprovechamiento. No fue reciprocidad, sino silencio. Si esto te suena familiar, no es porque seas ingenuo. Es porque vives en un mundo que rara vez recompensa la virtud a secas. Vives en un mundo donde la bondad, si no está acompañada de claridad, de límites, de cierta dureza estratégica, se convierte en una invitación abierta al uso. Durante siglos, se nos ha enseñado que ser bueno es suficiente. Que la honestidad, la generosidad, la empatía, son en sí mismas garantías de una vida justa, respetada, digna. Pero la experiencia cotidiana dice lo contrario. ¿Cuántas más veces dices sí, más veces te piden? ¿Cuántas más veces perdonas sin consecuencias, más veces te hieren? ¿Cuántas más veces actúas con nobleza, más veces encuentras a alguien dispuesto a usar esa nobleza como escalón? Y aquí es donde entra una voz incómoda, antigua pero sorprendentemente actual. No la de un moralista, ni la de un santo, sino la de un observador frío, desapasionado, implacable en su análisis, Nicolás Maquiavelo. No lo citaremos para justificar la traición o la crueldad. Lo citaremos porque vio algo que muchos prefieren ignorar, que en el reino de lo humano, las buenas intenciones, por sí solas, no protegen. Y que la bondad sin poder ni percepción termina siendo devorada por quienes sí entienden las reglas del juego. Este video no es una invitación a dejar de ser bueno. Es una advertencia contra la bondad ciega. Contra la creencia de que el mundo funciona como un libro de cuentos morales, donde la virtud siempre triunfa y los buenos nunca son lastimados. Maquiavelo no escribe para los santos. Escribe para quienes quieren sobrevivir, y tal vez prosperar, en un mundo en el que los demás actúan no por principios, sino por interés. Lo que sigue no es un manifiesto del cinismo. Es una exploración realista de por qué ser bueno, en ausencia de discernimiento, te convierte en recurso, no en aliado. Y cómo, paradójicamente, proteger tu bondad puede ser el acto más ético de todos. Porque si eres bueno y no sabes cuándo parar, no estás siendo noble. Estás firmando un contrato que otros escribieron por ti. Y eso es la trampa de la bondad. La ilusión del mérito moral. Existe una creencia profundamente arraigada en la conciencia moderna. Es tan antigua como la ética misma, y tan persistente como la esperanza. Dice que si haces lo correcto, serás recompensado. Que si eres leal, serás valorado. Que si das sin pedir nada a cambio, el universo, la justicia, o al menos los demás, te devolverán el favor con interés. Esta creencia es hermosa. Es reconfortante. Y es peligrosamente falsa. Llámala la ilusión del mérito moral. La idea de que la virtud, por sí sola, merece reconocimiento. Que la bondad es una moneda universalmente aceptada. Pero en la realidad, la bondad no es una moneda. Es un recurso. Y como todo recurso, es explotado por quienes saben cómo extraer valor de él. Piensa en tu lugar de trabajo. ¿Quién carga con las tareas que nadie quiere hacer? ¿Quién responde correos fuera del horario? ¿Quién cubre turnos, absorbe culpas, suaviza tensiones? Casi siempre es la misma persona. La que no dice no. La que no se queja. La que cree que su lealtad será notada, que su esfuerzo silencioso construirá su reputación. Pero con frecuencia, lo único que construye es una expectativa. Una dependencia. Una imagen de alguien que no se defenderá, que no exigirá, que no se irá. Maquiavelo observó esto hace 5 siglos, no en oficinas corporativas, sino en cortes, en repúblicas, en campos de batalla. Y su conclusión fue despiadadamente clara: los hombres no valoran la bondad por su esencia, sino por su utilidad. Y cuando algo es útil sin costo, se consume sin límite. No se trata de que los demás sean malvados. Se trata de que actúan según su interés. Y si descubren que pueden obtener algo de ti sin ofrecer nada a cambio, lo harán.
No por maldad, sino por comodidad. Por inercia. Por la simple lógica del menor esfuerzo. La ilusión del mérito moral es, en el fondo, una forma de arrogancia disfrazada de humildad. Es creer que los demás deberían ver lo que tú ves, sentir lo que tú sientes, valorar lo que tú valoras. Pero el mundo no funciona por deberes éticos compartidos. Funciona por incentivos, por percepciones, por poderes implícitos. Y si tu bondad no está acompañada de una señal clara de que tiene un costo, será tomada como gratis. Considera las relaciones personales. ¿Cuántas veces has escuchado frases como, es que confío tanto en ti, o sé que tú sí me entiendes, o contigo puedo ser como soy? Estas palabras suenan como halagos. Pero con frecuencia ocultan una transacción no dicha. Tú das empatía, paciencia, espacio emocional, y ellos toman sin restituir. No porque no puedan, sino porque no necesitan. Porque tú nunca les has hecho sentir que tu atención es un bien escaso, que tu tolerancia tiene límites, que tu presencia no es automática. Maquiavelo no diría que debes dejar de ser compasivo. Pero sí diría que debes entender que compasión sin consecuencia se convierte en permisividad. Generosidad sin reciprocidad se convierte en dependencia. Lealtad sin respeto se convierte en servidumbre. El mérito moral no existe en el vacío. No hay tribunal celestial que registre tus buenas acciones para saldarlas más tarde. En el mundo real, lo que cuenta no es lo que haces, sino cómo lo haces, cuándo lo haces y qué mensaje envías al hacerlo. Si tu bondad no comunica valor, comunicará disponibilidad. Y la disponibilidad, en un mercado humano regido por el interés, es el primer paso hacia el uso. Por eso, la verdadera ética no comienza con dar sin medida. Comienza con discernir a quien merece tu bondad, bajo qué condiciones y con qué límites. Porque si das a todos por igual, terminarás dando a quienes menos lo merecen y agotándote frente a quienes más lo necesitan. La ilusión del mérito moral no solo te hace vulnerable. Te impide actuar con inteligencia moral. Porque crees que estás siendo justo al ser bueno, cuando en realidad podrías estar siendo injusto contigo mismo, y con aquellos a quienes tu energía protegida podría ayudar de verdad. Ser bueno no es suficiente. Ser bueno de forma estratégica, consciente, inquebrantable en tus límites, eso sí es una virtud difícil. Y tal vez, la única que sobrevive en este mundo. El lobo y el cordero, la naturaleza humana según Maquiavelo. Imagina por un momento que eres un cordero. Blanco, tranquilo, inofensivo. Vives en un prado donde también caminan lobos. Pero tú no ves lobos. Ves vecinos. Compañeros. Quizás incluso amigos. Porque tú, en tu naturaleza, no piensas en dientes ni en presas. Piensas en pasto, en sol, en la calma del rebaño. Y mientras tú pastas, los lobos observan. No con odio. No con maldad. Simplemente con hambre. Esta metáfora no es mía. Es una adaptación de una verdad que Maquiavelo expresó sin adornos: los seres humanos no son fundamentalmente buenos. Son pragmáticos, cambiantes, y están motivados por el deseo de preservarse y obtener ventaja. En sus propias palabras, los hombres son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores, esquivadores de peligros, codiciosos de ganancia. No es una condena moral. Es un diagnóstico. Maquiavelo no juzga esta naturaleza. La describe. Y advierte, quien ignora esta descripción, paga el precio. La bondad, cuando nace de la creencia de que los demás comparten tu código interno, es una ilusión peligrosa. Porque mientras tú actúas desde la empatía, otros actúan desde la oportunidad. Mientras tú das confianza como gesto de apertura, otros la reciben como señal de debilidad. Mientras tú buscas equilibrio, otros buscan ventaja. Y en ese desfase, tú te conviertes en el recurso, no en el igual. Piensa en la última vez que alguien te pidió un favor. No un favor pequeño, sino uno que te costó tiempo, energía, incluso dinero. ¿Cómo lo pidió? ¿Con humildad? ¿Con gratitud anticipada? ¿O con una seguridad casi casual, como si ya supiera que dirías que sí? Esa seguridad no es ingenuidad. Es cálculo. Es la percepción, correcta o no, de que tú no pondrás resistencia.
De que tu bondad es predecible. Y lo que es predecible, es explotable. Maquiavelo entiende que el mundo no es un salón de ética, sino un campo de fuerzas en tensión constante. En ese campo, la bondad incondicional no es una virtud, es un punto de entrada. ¿Por qué si no hay riesgo en tomarte, si no hay consecuencia en abusar de ti, por qué alguien se abstendría? No se trata de ver a todos como enemigos. Se trata de reconocer que incluso los que te quieren pueden, sin mala intención, aprovecharse de tu generosidad si nunca les has enseñado que tiene límites. El cariño no elimina el instinto de aprovechamiento. La amistad no cancela la tendencia humana a minimizar esfuerzos. Y la buena voluntad ajena rara vez compensa la explotación sistemática. Considera el caso del trabajador ejemplar. Siempre puntual, siempre dispuesto a cubrir por otros. ¿Qué sucede con el tiempo? No es promovido. No es protegido. Es cargado con más responsabilidades, no por mérito, sino porque es confiable. Y la confianza, cuando no va acompañada de respeto o de poder, se convierte en cadena. Porque la organización aprende que puede presionar sin que se rompa. Y tú, en tu deseo de ser la persona correcta, permites que esa presión aumente, creyendo que algún día será reconocida. Pero rara vez lo es. Porque el sistema no recompensa la bondad. Recompensa la utilidad sostenible, la que no se agota, la que tiene precio. Maquiavelo no propone que te conviertas en lobo. Pero sí que dejes de actuar como si estuvieras solo entre corderos. Ser bueno en un mundo de lobos no es nobleza. Es inconsciencia. Y la inconsciencia, tarde o temprano, se paga. Él no niega que existan personas buenas. Pero niega que la bondad de unos pocos cambie la naturaleza de la mayoría. Y en política, en negocios, en relaciones humanas, lo que importa no es la excepción, sino la regla. La regla es que los hombres actúan según su interés, no según tu ideal. Por eso, la verdadera sabiduría no está en negar la bondad, sino en protegerla. En no exponerla sin armadura. En entender que cada acto de generosidad envía un mensaje, o bien esto tiene valor y debe ser tratado con respeto, o bien esto está siempre disponible y no cuesta nada. La diferencia entre ser usado y ser valorado no está en lo que das, sino en cómo lo das. Si lo das como un regalo escogido, con intención y límite, inspiras respeto. Si lo das como un grifo abierto, inspiras consumo. Maquiavelo no te pide que dejes de ser humano. Te pide que dejes de ser ingenuo. Porque la humanidad no requiere ceguera. Requiere claridad. Y la claridad empieza con una sola verdad incómoda. No todos ven tu bondad como un don. Algunos la ven como una oportunidad. Y si no lo sabes, ya estás dentro de su cálculo. La virtud maquiaveliana, bondad con dientes. Hasta ahora, hemos hablado de la bondad como trampa, como ilusión, como recurso fácilmente explotado. Pero si todo lo anterior fuera la única verdad, caeríamos en el cinismo más árido. Y Maquiavelo, por más frío que parezca, no es un cínico. Es un realista. Y el realismo, correctamente entendido, no niega la bondad. La recontextualiza. Aquí entra uno de sus conceptos más malinterpretados y más poderosos, la virtud. No se traduce como virtud en el sentido moral. No tiene que ver con la pureza, la humildad o la obediencia a un código ético. La virtud es la capacidad de actuar con eficacia en un mundo caótico. Es la fuerza para moldear la fortuna, no solo sufrirla. Es la mezcla de astucia, coraje, adaptabilidad y firmeza que permite no solo sobrevivir, sino imponer cierto orden en el desorden humano. La virtud no es lo opuesto a la bondad. Es lo que le da dientes a la bondad. Porque una bondad sin virtud es pasiva. Es reactiva. Es la bondad del mártir, del que da hasta que no le queda nada, del que espera que el mundo lo recompense por su sacrificio. Pero una bondad con virtud es activa. Es selectiva. Es la bondad del que elige dar, no porque no pueda negarse, sino porque decide que merece la pena. Y que, al dar, no renuncia a su poder. Maquiavelo no dice que deba ser cruel. Dice que debe ser capaz de serlo, si es necesario. No dice que debas mentir. Dice que debes saber cuándo callar. No dice que debas traicionar.
Dice que debes reconocer cuando la lealtad se ha convertido en servidumbre disfrazada. Ser bueno con virtud significa que tu generosidad no nace del miedo al conflicto, sino de una evaluación consciente. Significa que tu empatía no te ciega ante la manipulación. Significa que tu paciencia tiene un límite y que ese límite no es negociable. Imagina a un líder que ayuda a su equipo, pero que también exige responsabilidad. Que escucha con compasión, pero actúa con firmeza cuando se cruzan líneas. Que perdona errores, pero no repite la confianza ciegamente. Ese líder no es menos bueno por ser exigente. Es más efectivo. Su bondad no es ingenua. Es estratégica. Y por eso, perdura. En la vida cotidiana, esto se traduce en gestos aparentemente simples, pero profundamente transformadores. Decir sí con claridad, pero también decir no sin culpa. Ayudar sin asumir la carga del otro como propia. Ser amable sin ser accesible a cualquier hora, a cualquier precio. Escuchar sin convertirse en el terapeuta no remunerado de todos. Todo esto es bondad con virtud. Maquiavelo entiende que el mundo está lleno de lobos. Pero no te pide que te conviertas en uno. Te pide que no actúes como si no existieran. Y que, si decides pastar en el mismo prado, al menos tengas ojos en la nuca y una cerca bien mantenida. La bondad con dientes no es agresiva. Es inquebrantable. No busca herir, pero no teme protegerse. No exige venganza, pero no tolera el abuso repetido. Es la diferencia entre dar porque te sientes obligado y dar porque has elegido hacerlo libremente. Y esa libertad es la esencia de la virtud. Considera esto: cuando alguien sabe que puedes decir que no, tu sí adquiere un valor completamente distinto. Ya no es esperado. Es otorgado. Y lo otorgado, a diferencia de lo asumido, genera gratitud. No expectativa. La virtud también implica saber cuándo mostrar tu bondad y cuándo reservarla. Maquiavelo advierte que no debes revelar todas tus cartas. No porque seas falso, sino porque la transparencia total en un mundo de intereses cruzados es una forma de desarme. Puedes ser bueno, pero no necesitas anunciarlo como tu principal estrategia de supervivencia. Ser bueno con virtud también significa aceptar que no todos merecen lo mejor de ti. Y que reservar tu generosidad para quienes la honran no es egoísmo, sino justicia. Porque si das lo mismo al explotador que al agradecido, no estás siendo justo. Estás siendo indistinto. Y la indistinción, en asuntos humanos, favorece siempre a los más audaces, no a los más merecedores. La verdadera bondad no es ciega. Ve con claridad quién está dispuesto a crecer contigo, y quién solo quiere alimentarse de ti. Y actúa en consecuencia. Maquiavelo no celebra la maldad. Celebra la eficacia. Y la bondad más eficaz es la que se protege a sí misma. Porque solo una bondad que sobrevive puede seguir siendo bondad. La que se agota se convierte en rencor. Y el rencor no es la sombra de la bondad. Es su fracaso. Por eso, no se trata de renunciar a ser bueno. Se trata de aprender a hacerlo con inteligencia. Con fuerza. Con límites. Con virtud. Porque la bondad sin dientes no es dulzura. Es alimento. Y si eres alimento, no eres sujeto. Eres recurso. La imagen frente a la realidad. Maquiavelo escribió una frase que ha sido citada, malinterpretada y temida durante siglos. Dice así: es mucho más seguro ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Pero antes de que esa línea te haga retroceder, escucha lo que viene después, porque es ahí donde reside su verdadera enseñanza. Él no defiende el terror. Defiende la percepción. Y en un mundo donde pocos miran más allá de las apariencias, la percepción no es una ilusión. Es una herramienta de poder. Porque la gente no reacciona a quien eres en esencia. Reacciona a quien creen que eres. No valoran tu intención. Valoran tu utilidad, tu reacción, tu consistencia. Y si tu bondad no proyecta límites, no importa cuán firme sea tu propósito interno. Lo que los demás ven es una puerta abierta. Este es el punto central del bloque 5, lo que aparenta ser determina cómo te tratan. No por capricho, sino por necesidad.
Los seres humanos toman decisiones rápidas basadas en señales visibles. Si tus señales dicen siempre disponible, jamás te enojas, todo está bien aunque no lo esté, entonces serás tratado como alguien cuyo espacio, tiempo y energía no tienen costo. Maquiavelo lo sabe bien. En El Príncipe escribe, todos ven lo que tú aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Y por eso, insiste en que debes cuidar tu apariencia no como farsa, sino como estrategia. No se trata de fingir. Se trata de no revelar todo. De no permitir que tu autenticidad se convierta en tu punto débil. Piensa en esto, ¿cuántas veces has oído es que tú nunca te quejas, justo antes de pedirte un favor extra? Esa frase no es un cumplido. Es una evaluación. Es alguien diciéndote, sin saberlo, que ha notado que tu malestar no tiene consecuencias. Que puedes ser presionado sin riesgo. Y ese descubrimiento, una vez hecho, rara vez se deshace. La imagen que proyectas no es vanidad. Es tu primer sistema de defensa. Si proyectas que tu tiempo es valioso, los demás lo tratarán como tal. Si proyectas que tu paciencia tiene un límite, pocos la pondrán a prueba innecesariamente. Si proyectas que tu bondad es un acto de elección, no de obligación, recibirás gratitud, no expectativa. Y aquí está la paradoja, muchos confunden ser auténtico con ser transparente. Pero la autenticidad no exige que todo lo que sientes deba ser dicho, mostrado o justificado. Puedes ser profundamente honesto contigo mismo y, al mismo tiempo, reservarte partes de ti que no necesitan ser expuestas al juicio, al uso o a la interpretación ajena. Maquiavelo no aconseja la mentira. Aconseja la discreción estratégica. No dice que debas parecer cruel si eres compasivo. Dice que no debes parecer indefenso si quieres evitar el abuso. Hay una diferencia crucial. En la práctica, esto se traduce en pequeños gestos cotidianos que envían mensajes claros sin necesidad de confrontación. Responder un mensaje importante a las 24 horas, no a los 2 minutos, comunica que tu atención no es inmediata ni automática. Negar un favor con calma, sin disculpas excesivas, comunica que tu no es negociable. Hablar con voz firme, sin elevar el tono pero sin titubear, comunica que no estás pidiendo permiso para existir. Estas no son tácticas de manipulación. Son actos de autoridad personal. Y la autoridad personal no nace del control sobre otros, sino del control sobre uno mismo. Sobre tus reacciones, tus límites, tu narrativa. La realidad interna, tu bondad, tu empatía, tu deseo de ayudar, es sagrada. Pero si no la proteges con una imagen externa coherente, será leída como debilidad. Y en el juego social, la debilidad percibida es una invitación. Maquiavelo entiende que vivimos en una escena. No en el camerino. En la escena, cada gesto cuenta. Cada silencio habla. Cada reacción enseña a los demás cómo pueden tratarte. Si enseñas que tu bondad no tiene precio, te tratarán como si fuera gratuita. Pero si enseñas que tu bondad es un regalo, no una obligación, entonces será recibida como tal. Y esto no requiere teatralidad. Requiere coherencia entre tu valor interno y tu expresión externa. No estás cambiando quién eres. Estás asegurándote de que el mundo no malinterprete tu esencia. Considera el contraste entre dos personas buenas. La primera dice sí siempre, se disculpa por existir, evita conflictos a toda costa, y luego se siente usada. La segunda dice sí cuando elige, establece límites sin agresividad y se retira cuando es necesario, sin dramatismo. Ambas son buenas. Pero solo la segunda es respetada. ¿Por qué? Porque la segunda ha comprendido que la bondad no necesita justificarse, pero sí necesita protección. Y esa protección comienza con la imagen que proyecta. No se trata de ser amado. Se trata de no ser usado. Y para eso, no necesitas dejar de ser bueno. Solo necesitas que el mundo sepa que tu bondad tiene dueño. Y ese dueño eres tú. El precio de la ingenuidad moral. La bondad no es inocente. No en el sentido de pureza, sino en el sentido de consecuencia. Cada acto de generosidad, de paciencia, de silencio compasivo, tiene un costo. A veces es visible, tiempo, energía, recursos. Otras veces es invisible, autoestima, límites internos,
paz mental. Y cuando ese costo no es reconocido, ni por los demás, ni por uno mismo, comienza a acumularse. No como deuda moral, sino como resentimiento. Y el resentimiento no es un defecto de carácter. Es una señal de alarma. Es la voz interna que dice, estoy dando más de lo que recibo, y lo peor es que ni siquiera lo notan. Ese sentimiento no surge porque seas egoísta. Surge porque tu bondad ha sido despojada de reciprocidad, de respeto, de valor. Ha sido convertida en hábito, no en elección. Aquí es donde la ingenuidad moral se revela en todo su precio. Porque la ingenuidad moral no es simplemente creer en lo bueno. Es creer que el mundo recompensa la bondad por el simple hecho de existir. Es actuar como si la ética fuera una ley natural, como la gravedad, en lugar de un pacto frágil entre seres interesados. Y esa creencia, por noble que parezca, tiene consecuencias reales. La primera consecuencia es el agotamiento emocional. No el cansancio físico, sino ese vacío sutil que aparece cuando das sin conexión, sin reciprocidad, sin significado compartido. Es el agotamiento de saber que tu sí ya no es una respuesta, sino una predicción. Y que tu presencia se da por sentada, no se celebra. La segunda consecuencia es la pérdida de autoridad personal. Cada vez que toleras lo intolerable por no hacer olas, cada vez que callas una injusticia para mantener la paz, cada vez que aceptas menos de lo que mereces porque no quiero parecer egoísta, estás enseñando al mundo que tu palabra no tiene peso. Y una vez que eso se internaliza, tanto en los demás como en ti, recuperar tu voz se vuelve cada vez más difícil. La tercera consecuencia, y tal vez la más peligrosa, es la traición a uno mismo. Porque si continuamente priorizas la comodidad ajena sobre tu integridad, terminas viviendo una vida que no es tuya. Dices lo que esperan oír, haces lo que esperan que hagas, y con el tiempo, ya no sabes qué es auténtico y qué es adaptación. La bondad se convierte en máscara. Y la máscara, con el tiempo, se adhiere a la piel. Maquiavelo no habla de esto con lástima. Habla de ello con urgencia. Porque él entiende que la bondad sin discernimiento no salva al mundo. Solo agota a quien la practica. Y una persona agotada no puede ayudar. Un espíritu resentido no puede amar. Una conciencia traicionada no puede liderar, ni siquiera su propia vida. Algunos dirán, ¿pero acaso no es mejor dar y sufrir que no dar en absoluto? Es una pregunta hermosa, pero incompleta. Porque presupone que solo hay dos opciones, sacrificar o retirarse. Pero Maquiavelo propone una tercera vía, proteger tu capacidad de dar. No dejar de ser generoso, sino asegurarte de que tu generosidad sea sostenible. No rechazar a los demás, sino elegir con sabiduría a quien merece tu mejor versión. Porque hay una diferencia ética fundamental entre dar desde la plenitud y dar desde el vacío. El primero es un acto de amor. El segundo es un acto de autoabandono disfrazado de virtud. Y aquí está el giro más profundo. Permitir que te usen no es bondad. Es complicidad. Complicidad con quienes ven tu generosidad como una licencia para tomar sin dar. Complicidad con un sistema que premia la explotación y castiga la firmeza. Complicidad con la idea de que los buenos deben sufrir para ser buenos. Maquiavelo no exige que te vuelvas frío. Pero sí exige que dejes de confundir la suavidad con la sumisión. Que entiendas que decir esto es suficiente no es egoísmo, sino justicia. Que reconocer que alguien se ha aprovechado de ti no es venganza, sino claridad. El precio de la ingenuidad moral no lo pagas solo tú. Lo pagan también aquellos que realmente necesitan tu ayuda. Porque si tu energía se agota en relaciones tóxicas, en empleos abusivos, en amistades unilaterales, ya no tienes nada que ofrecer a quienes sí valoran tu presencia. La bondad mal administrada no multiplica el bien. Lo diluye. Por eso, la verdadera ética no es cuánto das, sino a quien eliges darle. No es cuánto aguantas, sino cuando decides que ya basta. No es si eres bueno, sino si tu bondad tiene raíces fuertes, no solo ramas abiertas. Y si no cuidas esas raíces, no importa cuán frondoso sea tu árbol. Al primer viento fuerte, se caerá. Porque la bondad sin límites no es infinita. Es finita, y se agota rápido. Y cuando se agota, no te conviertes en alguien malo. Te conviertes en alguien ausente. Y el mundo no necesita más ausencias disfrazadas de presencia.
Ser bueno no te hace vulnerable. Creer que los demás actúan por los mismos principios que tú, sí. La bondad no es el problema. La ilusión de que el mundo recompensa la bondad sin condiciones, sin inteligencia, sin límites, esa es la trampa. Y caer en ella no es señal de pureza. Es señal de que aún no has comprendido el terreno en el que caminas. Maquiavelo no vino a enterrar la ética. Vino a enterrar la ingenuidad disfrazada de virtud. Porque una bondad que no se defiende a sí misma no protege a nadie. Solo alimenta a quienes ven tu generosidad como una oportunidad, no como un don. No se trata de dejar de ser humano. Se trata de dejar de ser prescindible. Porque el mundo no necesita más personas que digan sí por miedo al rechazo. Necesita personas que digan sí desde la elección. Y no desde la claridad. Necesita bondad con columna vertebral. Empatía con fronteras. Compasión que no se pierde a sí misma por querer salvar a otros. Y si hoy te das cuenta de que has sido usado, no te avergüences. Aprovéchalo. Que ese dolor sea la semilla de una nueva forma de ser bueno. No menos generoso, sino más consciente. No menos humano, sino más entero. Porque al final, nadie te recordará por cuánto aguantaste. Te recordarán por cuánto supiste proteger lo que amas. Incluida tu propia dignidad. Y si decides seguir siendo bueno, y espero que lo hagas. Que sea por convicción, no por costumbre. Que sea por fuerza, no por debilidad. Que sea porque eliges dar. No porque no sabes cómo detenerte. Porque la verdadera bondad no pide permiso para existir. Exige respeto por existir. Y eso ya no es ingenuidad. Es poder.